Hasta hace una década, la psicología social consideraba que la toma de decisiones debía ser consciente y guiarse por las leyes de la lógica. Que ante cualquier elección, lo más acertado era elaborar listas y listas con los pros y los contras para tomar la mejor decisión. Ahora sabemos que las decisiones instintivas son eficaces, a veces mucho más que una elección racional. Funde lo intuitivo con lo racional. Maestría. Este es el sexto y último capítulo. Aquí el autor habla del tema de la intuición. Todos tenemos una idea, ¿no?, de la intuición. Regularmente es esa vocecita que te dice, no confíes en esa persona, vete por este camino en el del otro y demás. Y sí, digo, aquí el autor habla más o menos de lo mismo, pero enfocado al tema de la maestría. Aquí vamos con esto. La gente, cuando es experta en algo, cuando se ha dedicado mucho tiempo a algo, cuando ha tenido muchos experimentos, ensayos y demasiado aprendizaje sobre un tema, naturalmente desarrolla una intuición dentro de su arte, o sea, dentro de lo que hace. Llegan a ver las cosas como si fueran un todo, así es como el autor lo describe, ¿no? Por ejemplo, habla de Tomás Alva Edison, que le pedían a él electrificar una ciudad completa y él podía ya imaginarse la ciudad completa electrificada o cómo lo iba a hacer. Es algo muy parecido al tema este de la gran estrategia. Lo he tocado antes en la ley del poder número 29, por acá te dejo el link. O sea, el poder verlo como un todo. También el autor habla de Bobby Fischer, un ajedrecista. De hecho, en él se basaron para la serie esta de Gambito de Dama. Esa serie está como que amalgamaron unos cuantos personajes, digamos, y crearon crearon la serie, ¿no? Pero bueno, Bobby Fischer se supone que podía ver las jugadas de ajedrez del contrincante prácticamente como los ve este personaje de la serie. De hecho, sobre Bobby Fischer hay una película muy interesante, te dejo el link por acá, se llama A Pound's Sacrifice. Es muy interesante realmente, ¿no? Ver cómo funciona la mente de ese tipo y demás. Una persona cuando es demasiado experta en algo ya puede llegar a verlo como un todo, o sea, puede ya llegar a ver uno, dos, tres, cuatro movimientos porque ya es demasiado experta dentro de su tema. Así que puede darse el lujo de utilizar la intuición. La intuición no es propia del ser humano, digo, también los animales la pueden utilizar. Al fin y al cabo, los animales también desarrollan experiencia. La intuición la puedes ver en todos lados, por ejemplo en los peleadores, cuando son muy expertos, saben qué hacer, saben qué no hacer, saben cómo hacerlo justo en el momento. O sea, a veces cuando vemos, vamos, no sé, al menos yo sí lo veo algunas veces, ¿no? Como si simplemente no pudieran fallar. O sea, te dejo por acá una colección de knockouts de Mike Tyson. Es como si no hubiera otra alternativa para los demás tipos, como que simplemente aventarse al piso y morir, ¿no? O sea, como si fuera natural ver cómo Mike Tyson los mataba. O sea, también cuando ves ciertos goleadores, digo, no soy muy fanático del fútbol, pero una vez un amigo me puso una colección de goles de un tipo llamado Carlos Vela, te lo dejo por acá. Al menos a como yo lo veía, digo, parecía natural de que como si no hubiera, como si no hubiera otra alternativa de que viene la pelota, tapa, pum, gol. O sea, como si no le costara absolutamente nada de trabajo. Digo, eso es la intuición cuando uno ya sabe, tiene tanta experiencia en algo que ve las cosas como adelantadas o puede dar una miradilla al futuro, ¿no? En mi caso como terapeuta a veces también me pasa, digo, conozco a una persona, ya sé más o menos por dónde va. No mal de escucharla, no mal de verla, de hablar con ella unos cuantos minutitos, ya te das cuenta. ¿Por qué? Por las horas de vuelo, por la experiencia, por la creatividad y por el empeño que uno le pone a las cosas. Por eso a veces podemos desarrollar estrategias rápidas, ¿no? Así como un delantero puede ver cómo viene la pelota y meter el gol, así como un boxeador puede ver cómo viene el otro contrincante y matarlo de una vez, es lo mismo, ¿no? Todos podemos llegar a desarrollar esa intuición. Eso, la intuición puede aplicarse para cualquier ramo, para cualquier cosa. Naturalmente, cuando uno tenga las suficientes horas de vuelo, cuando uno tenga la suficiente experiencia, puede ya desarrollar las cosas, ¿no? Es como la gente cuando son mecánicos o son técnicos, de que escuchan un ruido en la máquina, este ya me lo sé, o creo que es por aquí. Eso es la intuición, eso es la intuición, todo lo podemos desarrollar en cualquier cosa. Por ejemplo, eso que te comentaba al principio de, esta persona no me da buena espina, no confío en ella. Es porque has tratado con personas que tienen alguna cosita que se parece a esta persona, o sea, no es completamente gratis, o podrías haber tú visto alguna microexpresión, o sea, como un pequeño atisbo ahí
una mirada medio maligna en la persona o una mala intención o alguna cosa que tú ya habías visto antes, incluso en televisión, o que la hayas notado como un patrón. O sea, esto es algo muy importante también. Los maestros, así como todo mundo, a veces no pueden explicar para atrás, por así llamarlo, cómo es que hicieron las cosas. El autor dice que Albert Einstein no podía explicar paso a paso cómo fue que hizo su teoría de la relatividad simple. O sea, se fue dando, se fue haciendo, la fui consiguiendo, la fui armando y llegó. Pero no poder ponerla completamente por pasito a paso, 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 paso. Uno podría ver la cara de alguien o escuchar algo o tener intuición sobre algo y no tiene que necesariamente citar con todas las señales del mundo y con toda la bibliografía del mundo y por qué pensó en algo, ¿no? Es simplemente la intuición o es la voz de la experiencia, por llamarlo de alguna forma. Eso es la intuición, todo la podemos desarrollar en cualquier cosa, naturalmente prestando atención y dedicándose. Aquí el autor nos deja otras cuantas estrategias para la maestría. Digo, enfocadas un poco al tema de la intuición, pero bueno, vamos a comenzar. De estas 7 estrategias, la primera es relacionarte con el entorno, o sea, recuperar facultades primarias. Aquí el autor toca una historia muy interesante, digo, busqué más información sobre ellos, al menos algún video documental, pero no encontré. Es sobre unos indígenas llamados los indios carolinos, que son de las Islas Carolinas de Oceanía. Ellos, la forma en la que navegan es como que simplemente se trepan al bote y se van. O sea, la gente que los conoce o los que los estudiaba veían que simplemente subían al bote y de repente como que se fijaban al cielo, de repente como que tocaban un poquito el agua y se iban bien tranquilos, ¿no? Y llegaban a su destino, pero completamente relajados. Y ahí las islas son como un sistema de islas muy pequeñas y separadas entre sí. Entonces, estos tipos no subían ni con un tipo, vamos, no subían con herramientas sofisticadas, no estaban con medidas y viendo la hora del sol y demás y todo eso. Simplemente se trepaban y se largaban, ¿no? Y llegaban a su destino. Ya después revelan el método o platican del método, cómo es, se llevan por las estrellas, por el tipo de horario, bueno, por la parte del mundo donde están esas islas, hay más tiempo de luz de sol y demás, podían guiarse por las estrellas y ellos veían las cosas como si la balsa o si el barquito donde se subían era un barquito inmóvil y era el mundo en el que se movía, el mundo en el que se estaba moviendo, o sea, podían descifrar también, era para ellos como ver carreteras o poder ver, sí, como literalmente caminos. Entonces, por eso de vez en cuando nada más tocaban el agua tantito o se fijaban para aquí, para allá, veían algunas indicaciones y vámonos. ¿Por qué? Porque estaban completa y totalmente conectados con el entorno. Cuando uno está completamente conectado con el entorno, puede tener ese tipo de maestría. Es como la gente que le gusta mucho esto del senderismo y anda en los cerros, en las montañas y todo eso, llega a desarrollar ese tipo de instinto, porque están conectados con los elementos primarios. O sea, esa es una forma, conectarse completamente con el entorno, con una fase primaria. Esa es la primera estrategia que el autor sugiere, o sea, estar conectado con todo, o sea, buscar la manera de conectarte con todo aquello que te rodea. También digo, se puede aplicar fuera de cuestiones naturales, ¿no? Entre más interesado estés en los demás, mejor. De hecho, mucho de esto, de lo que hablamos del capítulo 4 de habilidades sociales, digo, para mi gusto es un capítulo muy corto. Siento que se podría dedicar muchísimo más a eso, pero el gran secreto para agradarle a la gente es interesarse en ellos. Acá es lo mismo. Interesarte en el mundo es una manera de estar conectado. ¿Quieres tú conectar con la gente? Tienes que interesarte en la gente. ¿Quieres tú ser líder? Tienes que interesarte en los miembros de tu equipo. Y ese tipo de cosas, ¿no? Esa es la primera estrategia. Interesarte, conectarte, prestar atención a todo aquello que te está rodeando, salirte de ti. La segunda estrategia es la de explotar las fuerzas, la concentración suprema. Eso lo hablamos un poquito ya en el libro de las 48 leyes del poder, con eso de la ley número 23 de concentre su fuerza. Aquí el autor relata la historia de Albert Einstein. De hecho, te sugerí en un video la serie de Genio de Albert Einstein. Está buenísima realmente, pero bueno.
No es que la gente sea especial o sea un genio o tenga un supercerebro, a veces es la concentración que le ponemos a un problema. En el caso de Albert Einstein, si logró las teorías maravillosas que logró, es porque dedicó todo el tiempo a pensar en ello, concentrado, concentrado, todo el tiempo sobre eso, sobre eso, sobre eso. No lo soltó. Digo, también otro factor que le ayudó mucho a Einstein fue su rebeldía. En las épocas de él, el universo ya estaba descifrado por Newton. Entonces, toda la gente que le entraba a las teorías o a la física partía de que lo que Newton explicaba era completa y totalmente cierto y era incuestionable. En el caso de Einstein, él dijo, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? Y empezó a concentrarse en cómo resolverlo, pero dejando de lado esto de Newton. O sea, lejos de enfocarse en lo que ya existía y volverse experto en lo que ya existía, él se rebeló y concentró su fuerza en esa idea. Y estuvo aplicando toda su energía, todo su genio, por llamarlo de esa forma, a lograr la solución de un problema. Digo, eso lo podemos hacer, ¿no? A veces podemos tener demasiados intereses y llegar a esto de que el que mucho abarca poco aprieta, o aprendiz de todo, maestro de nada. Podemos ser buenos para muchas cosas, pero no porque seamos buenos para muchas cosas tenemos que obligatoriamente hacerlo. Es como si a ti te gusta mucho, no sé, te gusta muchísimo dibujar y eres buenísimo dibujando, pero descubres que la gente siempre te halaga tu voz de que, wow, qué bonita voz tienes, debes de ser locutor. Y, ay, si me hago locutor y pensando en ser narrador cuando lo tuyo realmente es el dibujo. O al revés, eres buenísimo en la finanza, buenísimo para el dinero y emprendimientos y demás, pero tienes capacidad de escribir, o sea, se te da un poquito la narrativa y te quieres distraer a la narrativa, pero ya estás muy encaminado en lo del dinero y estás rompiendo la red con eso, tal vez no te convendría, ¿no? No como diciéndotelo de forma punitiva, paternal, castigadora, de que renuncia a tus sueños, confórmate. Nada. De poder hacer muchas cosas, todos podríamos hacer muchísimas cosas. Sin embargo, a veces tenemos que concentrar nuestra fuerza, concentrar la fuerza en algo, tener la sabiduría y la entereza de estar seguros de que estamos enfocados en el problema real. En el caso de Albert Einstein, él tocaba el violín. Digo, no lo conocí, no me metí tan a fondo en su biografía como para saber si él soñaba despierto con ser el gran violinista, ¿no? O tocar en conciertos y escribir sinfonías y demás. O sea, pero uno, vaya, no porque tengas diferentes cualidades tienes que obligatoriamente explotar todas. Si ya estás en una y estás encaminado y es una buena idea y vas bien, pues te vas por ahí, ¿no? Concentras tu fuerza en vez de dispersarte y hacer mil cosas y todas mal, mejor te especializas. Como el rayo láser, concentras tu fuerza. Transfórmate por la práctica, la sensibilidad en la punta de los dedos. Es un concepto muy muy loco, de hecho ya lo he visto antes de este autor, creo que en el libro de las 33 estrategias de la guerra, es que tienes tu nombre en alemán, ya ves que hay cosas que en alemán tienen una palabra para escribirlo y en los demás idiomas no, pero hay una palabrita para eso, de poder sentir las cosas en la yema de los dedos, de desarrollar esa sensibilidad de que, vamos, velo como si fueras una araña y estás en tu telaraña y si cae un bichito en uno de tus redes, tú ya lo puedes sentir, ¿no? O sea, a eso se refiere el autor con eso de la sensibilidad en la punta de los dedos. Toca el ejemplo de este hombre de Erwin Rommel, el zorro del desierto, de que él era muy famoso por eso, como de que ya se la sabía, ya, ella ya, vamos, siempre tomaba por sorpresa a los enemigos y se quedaban rascándose la cabeza de qué onda con él, ¿no? O sea, ¿por qué no le podemos ganar o por qué siempre nos sorprende? Pero bueno, el autor explica que este hombre, de entrada, tenía muchos conocimientos sobre mecánica. Él sabía qué es lo que podía esperar sobre sus tanques. Y además de eso, pasaba mucho tiempo sobrevolando toda la zona, todo el desierto donde él estaba, para poder conocer el área de trabajo, por llamarlo de esa forma, y poder utilizarla a su conveniencia, o sea, desarrollar esa sensibilidad, o sea, de ya saber qué onda. Igual, un pianista, un músico puede desarrollar ese tipo de sensibilidad, un estratega. De hecho, esto no va muy lejos del tema que hablamos un poquito antes de la gran estrategia, ley del poder número 29.
de planificar las acciones como un todo, poder ver las cosas como un todo. Es lo mismo. Yo voy a pelear contra ti, pero yo conozco el territorio, conozco las armas, conozco las capacidades, por ende tengo más ventaja porque tengo una información especializada que tú no tienes. El autor también toca el ejemplo de un piloto llamado César Rodríguez, que fue el último gran as de la aviación estadounidense, o sea, derribó algunos cuantos aviones en la guerra del Golfo Pérsico, y relata esto de que en el momento de que este hombre volaba el avión, logró desarrollar este tipo de sensibilidad, eliminó algunos cuantos aviones iraquíes, pero él entraba como en algún tipo de trance. Acabamos con eso del trance. Todo el mundo entra en trance, ¿eh? A veces lavando los platos puedes tú entrar en trance, cuando vas conduciendo, que vas pensando en mil cosas, y para cuando acuerdas llegaste a tu casa, eso es entrar en trance. En la iglesia, en la escuela, con las cosas que te aburren, tu mente se va volando y entras en trance. Pero aquí el autor relata que este tipo en batalla entraba como en un tipo de trance, ¿no? Que se dejaba ir y fluía y como que su mente ya sabía qué es lo que tenía que hacer y eliminaba a los enemigos. A eso vamos con el tema este del trance. De eso va esa estrategia de la sensibilidad en la punta de los dedos, ¿no? Que lo conozcas tanto, que sepas tanto, que hayas practicado tanto, que llegue el momento en el que puedas ver las cosas como un todo, como esto que platicábamos del ajedrez y todo eso, ¿no? De poder ver las jugadas, poder ver todo como que ya sé para dónde va, porque tengo demasiado conocimiento al punto que sería para mí casi imposible fallar. La cuarta estrategia es interiorizar los detalles, la fuerza de la vida, así le llama el autor. Aquí usa como ejemplo a Leonardo da Vinci. Digo, ya hemos hablado un poco de él en esta colección. De los pintores renacentistas, él, digamos que logró desmarcarse de los demás por varias cosas, ¿no? Una fue por el tema de los detalles. Él no era conformista respecto a eso. A él le gustaba ver cómo funcionaban las cosas. Si era una pluma de un pájaro, tenía que saber cómo funcionaba, tenía que verla al mayor detalle posible. Si era dibujar a una persona, le gustaba saber todo lo posible de anatomía. O sea, no se conformaba tan fácil. El tema es que en aquel tiempo los demás artistas renacentistas querían generar más dinero. Vamos, un poco de contexto, ¿no? En aquel tiempo no era como que tú tuvieras tu propio dinero, era muy difícil realmente ser una persona financieramente independiente. ah, y los artistas dependían de un mecenazgo, de un mecenas, de un patrocinador, de un sponsor. En el caso de los artistas, muchas veces tenían que luchar por complacer a su mecenas. Por ende, no eran tan libres como uno pensaría, ¿no? Por ejemplo, el Papa es un mecenas. Tú tienes que servir al Papa, hacer lo que el Papa diga, complacer al Papa y no te salgas de lo que él quiere porque se va a enojar y te lo va a mandar a hacer de nuevo, ¿no? En el caso de Da Vinci, él no estaba tan interesado en hacer dinero, o sea, a él le gustaba más hacer las cosas a su manera y por ende muchas veces se embarcaba en proyectos que no terminaba porque le ponían fecha límite y como que no la respetaba, como que no le importaba y tenía problemas con eso. Tenía como que un cierto tipo de perfeccionismo con el tema de los detalles. Aquí el autor habla de Da Vinci como un ejemplo de los detalles. Los detalles pueden llegar a ser parte de esto de la maestría. Aquí vamos con eso. Entre más tú conozcas sobre algo, entre más a fondo lo conozcas, entre más detallitos le pongas, entre más lo hayas desmenuzado, mejor para el tema de la maestría. O sea, también aquí podríamos hablar de otra lección un tanto implícita, que es el tema de la prisa. Podríamos darnos nuestro tiempo para hacer las cosas, no cayendo en algún tipo de letargo o estupor ahí que nos atrase por años, pero algo bien hecho, bien podría estar bien masticado, bien podría estar muy detallado. De hecho, me viene mucho a la mente este hombre, el George R. Martin, el hombre de Juego de Tronos. Cada maldito libro le toma añísimos, le toma años y años y años hacerlo. Pero, digo, yo lo conozco él por la serie de Juego de Tronos. La última temporada es un asco porque unas personas trataron de imitar, hicieron como que un tipo de, sí, como un tipo de imitación de lo que él hacía, ¿no? O sea, este hombre le mete tanto cerebro a sus personajes, le mete tanta realidad, les mete tanta maldad, tanta realidad, hace tantas cosas que le lleva demasiado tiempo hacerlo, demasiado tiempo hacerlo, demasiado tiempo hacerlo.
le piden que lo apresure o alguien quiere hacerlo igual que él, queda como una imitación barata, o sea, los detalles. No habría problema en que algo se demorara si ese algo es maravilloso o si ese algo va a tener detalles que son a veces lo que hace que algo se desmarque de lo común, pues, o de que ese algo sea maravilloso, o sea, a eso vamos con el tema de los detalles. La quinta estrategia es ampliar la visión, la perspectiva global. Vamos un poco a lo mismo, ¿no? Esto de la ley del poder número 29. Vaya, tal vez no tanto eso, pero ver las cosas como un todo o tratar de meterte lo más posible en el tema para tener diferentes perspectivas, para nutrir tu maestría o para nutrir tu conocimiento. Te explico. Hemos hablado un poquito de este hombre, de Freddie Roach, el entrenador de box. Él fue boxeador, su papá era campeón. Él desde los 6 años ya estaba subido en un ring, entrenó desde los 6 hasta los 18. A los 18 se volvió peleador profesional. Como profesional duró 8 años, pero pues no fueron muy brillantes porque se enojaba y perdía la compostura y se ponía muy loco, ¿no? Y perdía las peleas. Pero bueno, después de eso, de renunciar al sueño de ser campeón, empezó a trabajar con un entrenador de renombre llamado Eddie Futch. Y ahí él empezó a desarrollar su método de entrenamiento con los muchachos. Él se ponía a pelear con ellos de sparring para hacer peleas completas y poder entrenarlos, pero observaba que a ellos les pasaba lo mismo que a él. A pesar de que tuvieran el conocimiento, a pesar de ya saber todo, a pesar de haber entrenado y ensayado y demás, se calentaban, perdían la cabeza y peleaban como ellos querían, ¿no? O sea, no seguían el plan. Así que él empezó a desarrollar estrategias ya más elaboradas y una de ellas fue, digo, eso era medio común, no es como que, wow, aquí no puede ser, ¿no? Él veía las cintas, bueno, veía peleas en video de los peleadores contra los que iban a pelear sus propios muchachos, ¿no? Al principio empecé a investigar las cintas buscando como detalles y demás y elaboraba estrategias y medio funcionaba el asunto hasta que un día descubrió los tics, como él le llama, ¿no? De que los boxeadores antes de hacer algún movimiento especial como que daban alguna señal o hacían algo que los delataba. Digo, a la gente que le gustan los videojuegos sabe eso, ¿no? Cuando hay un jefe final o vas a pelear contra un monstruo, por así llamarlo, el monstruo regularmente da como un atisbo, da un pequeño aviso de que ahora viene ese poder especial. Igual los peleadores, ¿no? O sea, este hombre empezó a ver los videos, observarlos y observarlos y observarlos hasta detectar esos pequeños tics o esas pequeñas señales de que el boxeador iba a atacar de alguna forma o de otra, o sea, como poder anticiparse sus movimientos. Entonces, a sus muchachos los ponía a pelear con él y él mimetizaba él copiaba el estilo de pelea de la otra persona con todo y los tics para poder entrenarlos a modo que pudieran darles en su madre, ¿no? Para que los puedan machacar, o sea, eso es la perspectiva global. Es que vamos, al fin del día en esto, en cualquier cosa, ¿no? Llámese box o no, entre más información tengas mejor, entre más información tengas mejor, entre más observes las cosas, entre más atención les pongas, vas a estar mucho mejor. O sea, de eso va esto. O sea, ampliar la perspectiva a algo más global. O sea, ver el juego como un todo. Así como lo que hemos mencionado también de ajedrecistas y demás. O esto del tipo de Erwin Rommel, el zorro del desierto. Conocer tanto, conocer tan a fondo, conocer los detalles, a modo que puedas verlo como un todo y atacar de la mejor forma posible. La sexta estrategia de la que habla el autor es someterte al otro, la perspectiva del de adentro. Digo, ya hablamos un poquito de Daniel Everett, de esta persona que se fue al Amazonas, a Brasil, a evangelizar a la tribu de los Pirajá, pero pues nunca pudo con ellos, ¿no? Y con el tiempo, lejos de tratar de evangelizarlos, él en cierta manera se convirtió en Pirajá y renunció al cristianismo y empezó a vivir como ellos, o sea, empezó a adoptar costumbres de ellos. ¿A qué vamos con esto? Someterte al otro. A veces tienes que, digo, depende del rubro, depende de qué es lo que quieras tú hacer, tienes que meterte completamente en la piel de los demás para poder entenderlos de verdad. Es como la gente que quiere aprender otro idioma y literalmente se va a vivir al otro país para aprender el idioma. Él más o menos por ahí, ¿no? Aquí hablamos de que Daniel Everett, él trató de aprender pirajá
pero con los métodos de lingüista común y corriente, de que voy a llegar, voy a agarrar un palo, lo voy a dejar caer y voy a preguntar qué hice y empezar a tomar nota y unas tarjetas y bla, 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 pero descubrió que simplemente no podía, ¿no? Lo que él hizo fue someterse completamente a los pirajá, o sea, abandonar completamente la idea de evangelizarlos, abandonar la idea de él traducir la Biblia y todo eso, y meterse a fondo con ellos, cazar con ellos, entenderlos, escucharlos, observarlos de verdad, pero volverse uno más de los pirajá. Y esa fue la forma en la que él aprendió ese idioma. Lejos de aprender el idioma, el autor descubrió algo a lo que él le llamó el PEI, que es el principio de experiencia inmediata. A esto vamos con, vamos, ¿de qué trata eso del PEI? Para los pirajás no hay pasado, no hay pasado, todo es el presente. Ellos a su vez no tenían religión, por ende no tenían mitos de creación, no tenían nada, o sea, el pasado no existía. Los colores no existían, los números no existían, simplemente como que habían muchas cosas que no importaban, todo lo que importaba era el aquí y el ahora. Eso fue lo que descubrió este hombre Everett al momento de meterse a fondo a la cultura pirajá, o sea, descubrió también que al momento de cazar utilizaban otro idioma, que era un idioma a base de puros silbidos y demás, y cada silbido significaba algo, y esto y el otro, o sea, meterte a fondo, meterte completamente a fondo, muchas veces tenemos que dejarnos llevar, tenemos que dejarnos fluir, tenemos que someternos, vamos, también como lo hablamos con el tema del mentor, de que si el mentor dice algo, lejos de cuestionarlo, darle su autoridad y sí, lo escucho, amado líder, ¿no? Digo, no todo el tiempo, sin querer la sumisión o sin querer atropellos y acoso moral y demás, pero al menos tener esa perspectiva de poder darle su lugar al otro, poder ver lo demás, vamos, como esto que hablamos de la capacidad negativa, de negar que estamos bien y aceptar lo que la otra persona está diciendo sin ponerle tantas trabas. De eso va esta estrategia. La séptima y última estrategia es sintetizar todas las formas de conocimiento. A esto el autor le llama el hombre o la mujer universal. Digo, es un concepto bastante chévere, ¿no? Y tiene mucho sentido. El tema es no quedarte siempre todo el tiempo en una sola de las disciplinas, tratar de integrarlas un poquitín, tener la cabeza curiosa, seguir siendo joven y demás. El autor habla aquí de este autor alemán, el cual naturalmente voy a pronunciar mal, que se llamaba Goethe o Goethe, no sé cómo diablo se diga, pero te dejo aquí la imagen y todo el mundo lo conoce, ¿no? Es el tipo que escribió esto de la novela del Fausto. El autor habla de la historia de este hombre en la que él de entrada empezó como abogado, pero siendo abogado mejor se dedicó a escribir y luego como escritor de repente decidió dejar de hacerlo y se volvió como un tipo de cortesano, como un asesor de un duque muy importante y siendo asesor de ese duque se dedicó ya a cualquier cosa menos a escribir, o sea, empezó a dedicarse a geología, a botánica, empezó a hacer sus propias teorías, a investigar todo, ser curioso. Según el autor, dice que este hombre llegó a algunas conclusiones futurísticas, por así llamarlo, muy interesantes, de que iba a haber alguna red de telégrafos mundial para todos y demás, que vamos a estar completamente conectados. O sea, vamos, podríamos decir que pudo predecir el Internet y demás, o sea, por su mismo conocimiento y todo eso. Digo, eso del genio que abandona algo o del maestro que abandona algo es algo medianamente común. Digo, no es que vaya uno a brillar en todo, es muy difícil, pero digo, lo hemos visto como esto de que Michael Jordan cuando dejó el básquetbol y se metió al béisbol, ¿no? O en el caso de México, el novelista Juan Rulfo, que escribió dos novelas que fueron un gran éxito, y lo dejó y se puso a tomar fotografías y escribir libros de historia y a viajar por todo el país. O sea, a veces uno puede abandonar eso y dedicarse a otras cosas, volverse un poquito más universal. De eso va esta última estrategia, ¿no? Conocer de todo, ser curioso, seguir investigando, no detenerse, apasionarse de vez en cuando a ciertas cosillas, como tener algunos romances, tal vez tú ser maestro en algo y tener uno que otro romance que te puede enriquecer tu misma disciplina. Pero bueno, esa es la última estrategia, conocer de todo lo que se pueda. Y hasta ahí este capítulo, el último del libro. Como un reverso, el autor dice que no hay reverso, la maestría está prácticamente al alcance de todos lo podríamos lograr. El negar todo lo que vimos sería un tanto estúpido, o sea, vaya,
No podemos negar los principios que hemos escuchado, por ejemplo, de la vocación. Todos podríamos servir para algo, todos podemos tener algún tipo de llamado especial, todos somos diferentes, todos podemos reclamar nuestro lugar en el mundo. No podemos negar el hecho de que si quieres algo tienes que aprenderlo, o sea, tienes que buscar la forma de aprender. No podríamos negar eso. No podríamos negar a los maestros. Hay gente que nos podría enseñar, hay gente que podría ayudarnos a aprender muchísimo más rápido, nos podría dar como un tipo de guía rápida, podría hacernos brincar en el tiempo 4 o 5 años si prestamos atención. No podemos negar el hecho de que precisamos de ciertas habilidades sociales o de por lo menos no tener a la gente de una forma tan idealizada para evitar tener tantos conflictos con las personas, ¿no? Saber más o menos cómo funcionan. No podemos evitar la fase creativa, no podemos negarla, pues, así como tampoco podemos negar este capítulo de la intuición. No podemos negar la maestría. En el peor de los casos, ahora que estás perfectamente consciente de que todo esto existe, si no brillas, si no llegas a ningún lado, pues ya es básicamente por gusto, ¿no? Si no lo aplicas y sabes que existe, tal vez tu lugar sea más como un espectador que como una persona que quiera ser protagonista, y lo cual es perfectamente aceptable, ¿no? No todo el mundo puede ser brillante en todo, algunos tenemos que ser los consumidores y otros los creadores en diferentes rubros, ¿no? Y de eso va este libro, La maestría de Robert Greene. Mi nombre es Daniel Ábrego, soy psicoterapeuta, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.